Consideramos en este video el volumen 2 de las guías UNESCO para evaluar edificios escolares frente a riesgos de desastres. Este volumen 2 que plantea la metodología y especialmente vamos a considerar el capítulo 1 donde se encuentran las bases del mismo. Estas guías de la UNESCO para evaluar edificios escolares tienen tres volúmenes. El primero, que está dirigido a los responsables de la infraestructura escolar, ya desarrollado en otro video. Y ahora estos volumen 2 y volumen 3, que están dirigidos a los que tienen un rol en la evaluación de vulnerabilidad sísmica, es decir, son más de tipo técnico. En particular consideramos ahora el volumen 2, Metodologías BISUS, donde se explican los aspectos teóricos de esta metodología y se dan los criterios base para la evaluación. Este volumen 2 presenta los objetivos de la metodología BISUS en el marco de la seguridad escolar, que ya desarrollamos en el volumen 1. Explica las motivaciones y los criterios que conducen a las hipótesis específicas en el diseño de BISUS. Provee un resumen de la metodología resaltando su especificidad y su estructura lógica e ilustra los criterios de evaluación precodificados que son implementados en los algoritmos de BISUS. Este volumen 2 tiene 4 capítulos. El primero son las bases de la metodología, el segundo introducción a la metodología, el tercero un proceso de razonamiento que se utiliza en BISUS y el 4 un repaso general de la metodología. En este video nos concentramos en el capítulo 1, bases de la metodología BISUS, que tiene 3 secciones. La primera, que es BISUS, la segunda, cómo trabaja, y la tercera, qué evalúa. Bueno, entonces si nos preguntamos qué es BISUS, podemos decir que es una inspección visual para definir estrategias de mejoras de la seguridad. Y este diseño busca ser un apoyo a los que tienen la responsabilidad para mejorar la seguridad de edificios escolares y de un gran número de edificios escolares. Implica básicamente la inspección visual a través de personal entrenado para poder relevar información esencial que luego pueda servir básicamente para los que tienen la responsabilidad en implementar mejoras. Considera multiamenazas que están relacionados con aire, tierra, fuego y agua, y también aquellos aspectos relacionados con el uso ordinario de las instalaciones escolares. Los objetivos que plantea la metodología BISUS son apoyar a los responsables de política de mitigación del riesgo en escuelas, evaluar gran número de instalaciones educativas y optimizar el uso de recursos en esa evaluación, evaluar la seguridad ante multirriesgos, comunicar la evaluación de la seguridad y el desarrollo de la capacidad en la relación con la capacidad escolar. Los responsables de la seguridad escolar pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación de seguridad de las instalaciones escolares que tienen bajo su responsabilidad? ¿Cuáles escuelas necesitan intervenciones prioritarias? ¿Cuáles son las causas para intervenir esas escuelas? ¿Qué tipos de intervenciones son necesarias? ¿Cuál es el costo estimado de las mismas? ¿Qué intervenciones son posibles con el presupuesto disponible? ¿Y cómo se puede comunicar el nivel de riesgo a la comunidad educativa? Bueno, frente a todas estas preguntas, BISUS funciona como un soporte para la respuesta de las mismas. Los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, podemos decir que desarrollan un proceso de inteligencia o de búsqueda de información, después una fase de diseño de la solución y después, o de soluciones, y después finalmente la elección de la solución más conveniente. Bueno, lo que hace BISUS es colaborar en esta fase de inteligencia o de evaluación de la situación para después poder pasar a una fase de diseño
con datos más amplios y que, bueno, que tengan que ver con toda la situación de las instalaciones escolares. Recordamos también los principales objetivos del Pilar 1, que habían sido también comentados desde esta red GADRES, y es que cada escuela nueva sea más segura y que cada escuela existente sea sistemáticamente más segura. Visus está orientado a justamente a las escuelas existentes y a contribuir a delinear estrategias de reducción de riesgo en una ciudad, en un país o en una región, basado esto, como decíamos, en una evaluación rápida de toda la infraestructura de esa zona. Entonces, en las escuelas nuevas, básicamente el control de riesgo se hace trabajando con códigos actualizados y respetando en la etapa de construcción esos códigos, mientras que en las escuelas existentes, que además son muchas, las que bueno, hay que hacer una evaluación primero, después de definir una estrategia de intervención a todo ese gran número de escuelas existentes, y básicamente para lograr una reducción de riesgo, como decíamos, en una región, ciudad o en un país. Es distinta el trabajo que se hace cuando se plantea una evaluación de una escuela, en cambio, cuando se hace una consideración de muchas escuelas. Al considerar una escuela en particular, uno puede hacer una evaluación muy específica y determinar los diseños de intervención para ese caso particular y bueno, cuáles son las fuentes para lograr concretar las mismas. En el caso de muchas escuelas, bueno, habrá que hacer una evaluación más rápida para poder atender la cantidad de instalaciones que hay que considerar. Después habrá que hacer una priorización de los aspectos críticos que hay que resolver y establecer cuáles son las fuentes para poder materializar esas estrategias de intervención. Y bueno, finalmente hacer un plan de intervención para esa gran cantidad de instalaciones. Para la evaluación entonces de gran cantidad de edificios hay distintos niveles, cada uno de esos niveles necesita ciertos datos de entrada y bueno, va a finalmente ofrecer como resultado cierta cantidad de información para que van a ser de utilidad para las personas que tengan la responsabilidad de mejorar el riesgo o reducir el riesgo. En el caso de Visus especialmente se trata de una inspección visual de nivel intermedio. Bueno, tiene ciertos datos de entrada y bueno, finalmente también ciertos datos de salida que implica la caracterización de, bueno, de cuáles son las debilidades o las fortalezas de las instalaciones, identificar cuáles son las intervenciones que son necesarias, estimar el presupuesto que es necesario disponer para esas intervenciones y dar soporte a la decisión de cuáles son las estrategias de intervención que hay que considerar. Entonces, frente a gran número de escuelas, lo que hace Visus es aplicar una metodología de triaje, hacer una evaluación rápida, establecer los aspectos críticos en seguridad, indicar también cuáles son las necesidades de intervención y las fuentes necesarias, priorizar cuáles son esas intervenciones y, bueno, y dar la información a los que tienen la responsabilidad de posteriormente establecer las estrategias de seguridad que se van a implementar con las fuentes, digamos, con los fondos necesarios para poder hacerlo y establecer el plan general de intervención. Entonces, la metodología multiamenaza de Visus implica una evaluación de la situación, establecimiento de las necesidades de mejoras de la seguridad y, bueno,
fijar un estado. En la evaluación de la situación hay que incluir cada evento adverso que puede resultar en muerte, lesión o dificultad de alguna naturaleza, y para eso es necesario considerar una metodología multiamenaza con una consideración holística del problema. Se consideran para ellos efectos directos que tienen consecuencia o que impactan directamente sobre las personas, como aquellos efectos indirectos, como pueden ser, por ejemplo, caídas de partes de las estructuras o de elementos no estructurales sobre las personas, o fallas también en la condición del suelo, en lo que hace adentro de la instalación o fuera de la instalación, por ejemplo, que también pueden haber caídas y afectar a las personas, bueno, distintos efectos que pueden impactar sobre la seguridad de las personas. Y en esta consideración de la seguridad que hace Visus se tiene en cuenta el sitio y ubicación de la instalación, es decir, el ambiente y el contexto de la misma, la estructura considerada tanto a nivel global como local, los elementos no estructurales y la funcionalidad, es decir, lo que está relacionado con caminos de accesos y egresos, procedimientos de emergencias, etc. Bueno, los responsables de las instalaciones tienen que conocer cuáles son las necesidades de las mismas y Visus justamente releva esas necesidades de mejoras en cuanto a la seguridad y da también indicaciones sobre qué acciones es necesario implementar para mejorar esa seguridad, estimando también los costos que las mismas implican. Llegamos finalmente a la evaluación del estado. El estado hace referencia a la calidad de las condiciones de la escuela evaluada en relación a accesibilidad, instalaciones sanitarias, equipamiento, comodidad y seguridad. Visus reconoce que la efectiva comunicación de los resultados es crucial para una eficiente aplicación de la evaluación de la seguridad escolar en las políticas de mitigación de riesgo, y para contribuir a esa comunicación se emplean entonces una gran cantidad de gráficos. Tenemos gráficos relacionados con los niveles de advertencia, necesidad de intervención, niveles de seguridad y niveles de multiamenaza. Y también gráficos relacionados con acciones para la mejora de la seguridad y asignaciones presupuestarias. Decíamos también que Visus busca el desarrollo de la capacidad, entonces el desarrollo de una metodología de evaluación de la seguridad como Visus está también soportada principalmente por el desarrollo de la capacidad de las personas que están relacionadas con lograr una mejora en la seguridad escolar. Pasamos ahora a cómo trabaja Visus. Y podemos decir que está basado esta metodología en el razonamiento de expertos, en un enfoque de evaluación pragmática basada en la técnica del triaje, el principio de Pareto y la preidentificación de las consecuencias potenciales. Considera dos procesos: el razonamiento de aspectos teóricos de la metodología y la implementación, la aplicación de la metodología, y trabaja como una evaluación basada en desempeño. El razonamiento de experto tiene en cuenta que justamente el experto es el que realiza un juicio sobre el nivel de seguridad a partir de una inspección rápida y elabora una breve descripción que identifica los aspectos críticos y las necesidades de intervención. Entonces, las preguntas incluidas en este razonamiento de expertos pueden ser: ¿qué información esencial debe ser obtenida mediante la observación y recolección de datos? ¿Cuáles son los problemas más relevantes o escenarios donde se debe intervenir con un juicio crítico? ¿Cómo debe ser considerada la información recabada en la evaluación del problema? Y cómo debe ser expresado el juicio al que se arriba. En las fases de elaboración del juicio de experto podemos identificar la caracterización, la evaluación y el dictamen.
La caracterización es donde se define la información sustancial que hay que adquirir mediante el relevamiento de datos que se hace en la etapa de visualización. La evaluación es el procesamiento de la información por análisis o elaboración, donde el experto usa su conocimiento para deducir el problema a partir de las características de la situación. Es un proceso de evaluación precodificado. Y finalmente el dictamen es donde el experto establece un dictamen conciso y define los indicadores de comunicación y los reportes para los responsables de la seguridad escolar. Son también resultados normalizados. Las herramientas para la elaboración del juicio de expertos son encuestas, algoritmos para ayudar a la formulación de juicios y los reportes normalizados. La evaluación de la seguridad preliminar de escuelas para poder priorizar las intervenciones a realizar requiere un determinado nivel de evaluación, minimizando el tiempo y los recursos para llevar a cabo la misma. Y también, como sucede en la medicina de desastre, se aplica el concepto de triaje y la evaluación de expertos. La técnica del triaje permite determinar la gravedad de la situación y definir las prioridades de intervención. El principio de Pareto establece que una cantidad pequeña de causas tienen fuertes influencias en la mayoría de los resultados. Entonces permite a los expertos definir los elementos sustanciales a ser recolectados. El principio de Pareto entonces permite implementar la técnica del triaje en la evaluación rápida de la seguridad. Los escenarios de impacto esperados, los ACE, sintetizan los aspectos críticos de las instalaciones educativas durante el uso ordinario o durante la ocurrencia de un evento adverso. Se presentan visualmente y se agrupan según los 5 temas principales de la seguridad de esta metodología, que son ubicación, sitio, estructura en forma global y local, elementos no estructurales y funcionalidad. Esta gráfica muestra cómo a partir de la realidad se puede ir a un análisis detallado donde se consideran todos los elementos que describen la realidad y básicamente se llega a una evaluación detallada, o se puede ir por este otro camino de análisis aproximado, rápido y pragmático, que se consideran solamente los elementos sustanciales y se llega, a una evaluación pragmática con los problemas esenciales que han sido relevados. Aquí tenemos un ejemplo de escenario de impacto esperado identificado por un experto, y vemos en esta fotografía una situación predispuesta, como es la del piso flexible, a una situación activada. Entonces, el estudio de los daños luego de un terremoto permite a los expertos identificar situaciones predispuestas asociadas a priori con una situación crítica observada. Los expertos deben entonces identificar, en base a sus conocimientos y experiencia, todos los posibles escenarios de daño. Distinguen en la evaluación entre situación predispuesta con cierta probabilidad de ocurrencia y situación activada. Cada IES está asociado con una determinación de la gravedad potencial en términos de la seguridad personal. Consideramos ahora el diseño basado en desempeño, que es la filosofía de diseño para estimar un nivel de daño o desempeño estructural para distintos niveles de demanda sísmica. En este cuadro tenemos, por ejemplo, indicado un nivel de desempeño operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso, que es el que figura en el documento FIMA de 2010 de Guía de Diseño para mejorar la seguridad escolar frente a terremotos, vientos, etc. Las normas cada país pueden entonces requerir un determinado nivel de desempeño en función de la magnitud del evento sísmico, magnitud que está relacionada con un periodo de retorno medio del peligro natural considerado. Por ejemplo, acá se consideran los niveles de o periodo de recurrencia para el caso de terremoto, viento e inundaciones,
y bueno, son identificados como una magnitud muy alta, muy grande, media y pequeña. Entonces uno puede definir para cada uno de estos niveles de magnitud del evento un determinado nivel de desempeño. Bueno, y en esto consiste el diseño básicamente basado en desempeño. Pero lo que vamos a considerar acá en Visus es la evaluación basada en desempeño. Es requerida esta evaluación al considerar edificios existentes, es decir, mientras que el diseño se hace para construcciones nuevas. Se trata de una evaluación pragmática sobre el impacto de un determinado escenario para un evento de referencia específico, identificando además el nivel de desempeño. Visus entonces puede ser considerada como una evaluación de desempeño visual. La metodología Visus comprende, como ya hemos dicho, dos procesos principales. Uno el razonamiento y el otro la implementación. El razonamiento es la base teórica del método sustentada en la obtención de conocimientos de expertos que permite, bueno, para replicar el razonamiento de los mismos. Sus fases con la caracterización son la caracterización, la evaluación y el dictamen. Y la otra parte es la implementación del proceso Visus, donde se aplican las reglas y criterios de esta metodología, que incluyen las fases de preparación y organización, encuestas, inspección visual de expertos, elaboración de toda la información y los reportes. Pasamos ahora a la última sección, que se refiere a qué evalúa Visus. Bueno, la metodología Visus se aplica en la evaluación de la seguridad multirriesgo de ambiente físico de una escuela, considerando el complejo escolar y su ubicación. Dentro de estos tres pilares del marco CSS, decíamos que esta metodología entonces está referida al pilar número 1, que es en cuanto a la consideración específica de las instalaciones. Después teníamos el pilar número 2, que era sobre el manejo de todo el tema de riesgo, y el pilar número 3, que era la educación en resiliencia y en el tema de riesgo de toda la comunidad. Bueno, para esta evaluación es necesario distinguir las partes que hacen al ambiente físico de las instalaciones escolares, que están compuestas por el complejo escolar, los edificios y patios, los patios específicos, y los edificios escolares en cuanto a edificios principales, edificios auxiliares y construcciones accesorias. Bueno, de esta manera, digamos, cerramos este capítulo 1, entonces, de este volumen 2, referido específicamente a la metodología Visus descrita en forma general, donde hemos recorrido entonces básicamente qué es Visus, cómo trabaja y qué evalúa. Muchas gracias.